La hija del magnate nunca había hablado hasta que sorprendió a la cuidadora morena y a su hija cantando una melodía que hizo que su mundo se derrumbara en segundos. Andrés Vargas estaba parada en la puerta del cuarto infantil, paralizado, viendo a su hija de 5 años cantar perfectamente afinada una canción en francés, mientras que Rosa, la niñera que había contratado solo por desesperación, la acompañaba al piano. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo este vídeo. Sofía, diagnosticada con mutismo selectivo a los 3 años, no pronunciaba una palabra desde hacía más de 3 años y ahora estaba allí cantando como un ángel. ¿Qué diablos está pasando aquí?, rugió Andrés, haciendo que ambas se sobresaltaran. Sofía se cayó de inmediato. Sus ojos verdes se llenaron de terror mientras Rosa se levantaba rápidamente del banco del piano. Señor Vargas, ¿puedo explicarlo? ¿Explicarlo? Andrés avanzó hacia el interior de la habitación con la voz cargada de una furia que hizo que Sofía corriera detrás de Rosa. Explíqueme cómo ha conseguido que mi hija hable cuando los mejores especialistas de Madrid dijeron que quizá nunca volvería a hablar. Rosa Herrera tenía 26 años y sabía exactamente lo que significaba ese tono. En los últimos 2 meses trabajando para la familia Vargas se había dado cuenta de que Andrés veía a su hija como un proyecto fallido, una vergüenza social que debía ocultarse de los eventos de la alta sociedad. El hombre gastaba fortunas en terapeutas caros que trataban a Sofía como un conejillo de Indias, pero nunca había intentado simplemente hablar con ella. Señor, Sofía siempre ha sabido hablar. Ella elige cuándo y con quién hablar, respondió Rosa con calma, colocando su mano protectora sobre el hombro de la niña. ¿Elige? Andrés se rió con escarnio. Tiene 6 años y es prácticamente muda. Los médicos dijeron que es un trastorno neurológico grave y de repente tú, una niñera sin formación médica, consigues curarla en 2 meses. El desprecio en la voz de Andrés era inconfundible. Para él, Rosa no era más que otra empleada sustituible, contratada porque sus exigencias salariales eran menores que las de las agencias especializadas que habían renunciado a Sofía tras unas semanas. Yo no la curé, señor. La escuché, dijo Rosa, sintiendo que Sofía le apretaba la mano. Sofía me cuenta historias increíbles todos los días. Ella sabe 3 idiomas y toca 4 instrumentos diferentes. Mentira, escupió Andrés. Mi hija apenas puede comunicarse. Los informes médicos son claros sobre sus limitaciones. Fue entonces cuando Sofía hizo algo que ninguno de los 2 adultos esperaba. Ella salió de detrás de Rosa, miró directamente a su padre y dijo con una voz cristalina y madura: «Papá, yo hablo solo que no hablo con personas que no quieren escucharme». El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma, mientras Rosa sonreía orgullosa del valor de la niña. «Eso es imposible», murmuró Andrés tambaleándose hacia atrás. «Los médicos, las pruebas, años de terapia». Sofía continuó con voz cada vez más firme. «¿Quién me pregunta qué pienso? Tú solo les preguntas a los médicos qué me pasa». La devastadora simplicidad de esa frase golpeó a Andrés como una bofetada. Miró a su hija, la miró de verdad y por primera vez vio no una niña rota, sino a una niña inteligente y consciente que había sido silenciada por un mundo que prefería etiquetarla antes que comprenderla. Pero Andrés Vargas odiaba estar equivocado, especialmente delante de una empleada a la que consideraba inferior. Su expresión se endureció de nuevo. «Rosa, estás despedida. Quiero que salgas de mi casa inmediatamente». «No», gritó Sofía agarrándose al vestido de Rosa. «Ella no puede irse. Ella es la única que me entiende». Andrés ignoró por completo la desesperación de su hija. «Has manipulado a mi hija de alguna manera. No sé qué trucos has usado, pero esto se acaba hoy». Rosa mantuvo la calma, incluso cuando vio que Sofía ya comenzaba a llorar en silencio. Había algo en la mirada decidida de la niñera que hizo que Andrés dudara por un segundo, como si ella supiera algo que él no sabía. «Como usted quiera, señor Vargas», dijo Rosa suavemente. «Pero antes de irme, Sofía tiene algo que mostrarle, algo que tal vez cambie su perspectiva sobre su propia hija. Si te está gustando esta historia sobre cómo los prejuicios pueden cegar incluso a un padre ante el potencial de su propia hija, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Rosa estaba a punto de revelar sobre Sofía no solo cambiaría la vida de esa familia, sino que demostraría que a veces los mayores tesoros se esconden justo delante de nuestras narices. «Tienes 15 minutos para recoger tus cosas y salir de mi propiedad», declaró Andrés sacando el móvil del bolsillo. «Y si intentas ponerte en contacto con mi hija de nuevo, llamaré a mis abogados». Rosa observó cómo el hombre marcaba un número,
probablemente de la agencia de seguridad privada que se encargaba de la mansión. Andrés Vargas era exactamente el tipo de persona que ella había aprendido a reconocer tras años trabajando para familias de la élite de Barcelona, lo suficientemente rico como para comprar cualquier cosa, excepto la capacidad de ver a su propia hija como un ser humano completo. «Señor Vargas», dijo Rosa con calma, a pesar de ver que Sofía seguía aferrada a su vestido, ¿puedo al menos explicarle lo que he descubierto sobre Sofía en los últimos 2 meses? «No hay nada que descubrir», la interrumpió Andrés colgando el teléfono. «Mi hija tiene limitaciones claras diagnosticadas por profesionales competentes. Usted no es médica, no es terapeuta, solo es una niñera que ha conseguido enseñarle algunos trucos a una niña confundida». La palabra solo resonó en la habitación como una bofetada. Rosa Herrera se había licenciado en Psicología Infantil por la Universidad Complutense de Madrid con la máxima distinción. Hablaba 4 idiomas con fluidez y tenía especializaciones en desarrollo cognitivo y trauma infantil. Pero para Andrés, ella siempre sería solo una niñera morena a la que había contratado por un salario un 20% inferior al que cobraban las agencias especializadas. «Papá, por favor», suplicó Sofía, sus primeras palabras dirigidas a su padre en más de 2 años. «Rosa me ha enseñado que soy inteligente. Ella me enseña cosas que los médicos nunca me han enseñado». Andrés ni siquiera miró a su hija. Sus ojos permanecieron fijos en Rosa con una frialdad que ella reconocía muy bien. La mirada de alguien acostumbrado a descartar a las personas como si fueran objetos desechables. «Sofía, vete a tu habitación. La nueva niñera llegará mañana por la mañana», ordenó él como si estuviera hablando con un perro desobediente. «No quiero una nueva niñera», gritó Sofía, apretando aún más el vestido de Rosa. «Quiero a Rosa. No me trata como si fuera un objeto roto». Fue entonces cuando Andrés hizo algo que sorprendió incluso a Rosa, acostumbrada a la crueldad disfrazada de la alta sociedad. Cogió a Sofía en brazos con fuerza excesiva, ignorando por completo sus gritos y súplicas, y se la entregó a María, el ama de llaves que había aparecido en la puerta. María lleva a Sofía a su habitación y cierra la puerta con llave. «Ella no sale hasta que yo resuelva esta situación», dijo él como si estuviera dando instrucciones sobre la basura. «¿Qué? No», gritó Sofía mientras la arrastraban fuera de la habitación con sus lágrimas resonando por el pasillo. «No me dejes. Por favor, no me dejes». El sonido de la puerta del dormitorio de Sofía al cerrarse con llave cortó el aire como un disparo. Rosa permaneció inmóvil, procesando la absoluta frialdad de ese hombre que acababa de traumatizar a su propia hija para mantener su conveniente versión de la realidad. Ahora Andrés se volvió hacia Rosa con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Tienes 10 minutos. Si no sales voluntariamente, llamaré a seguridad». Rosa Herrera había crecido en Valencia, hija de una limpiadora y un conductor de autobús. Conocía muy bien la sensación de ser subestimada, descartada y tratada como inferior por personas que confundían el dinero con la inteligencia, pero también había aprendido algo que Andrés Vargas aún descubriría. Las personas más peligrosas son aquellas a las que subestimas por completo. «Señor Vargas», dijo ella, manteniendo la voz tranquila mientras cogía su bolso, «¿puedo hacerle una pregunta sencilla?» Andrés miró con impaciencia teatral el Rolex de oro que llevaba en la muñeca. «Rápido. ¿De verdad cree que su hija es incapaz o tiene miedo de descubrir que ella es más inteligente de lo que usted cree?» La pregunta golpeó a Andrés como un puñetazo en el estómago. Él dio un paso hacia Rosa con los puños cerrados. «¿Cómo te atreves a cuestionar mi capacidad como padre? He gastado una fortuna en especialistas, terapias, tratamientos. Lo he hecho todo por mi hija. Todo, excepto escucharla», replicó Rosa suavemente. «Sofía no necesita más terapeutas, señor. Ella necesita un padre que crea en ella». Andrés se rió con desdén. «Consejo sobre paternidad de una niñera de 20 y tantos años que ni siquiera tiene hijos. ¡Qué graciosa!». Rosa abrió el bolso y sacó una pequeña grabadora digital. «Señor Vargas, durante los últimos 2 meses Sofía me ha contado muchas cosas. Historias sobre cómo se siente cuando los médicos hablan de ella como si no estuviera presente, cómo se entristece cuando usted cancela las cenas porque le da vergüenza llevarla, cómo fingió no poder caminar bien durante una consulta, porque se dio cuenta de que cuanto más limitada parecía, más atención recibía». El rostro de Andrés palideció gradualmente mientras Rosa hablaba. «Su hija no es muda, señor Vargas. Es una niña brillante que ha aprendido que el silencio es la única forma de obtener afecto en un hogar donde ser diferente se trata como una enfermedad». Andrés le arrebató la grabadora a Rosa con violencia. «No tenía permiso para grabar nada en esta casa. Esto es una invasión de la privacidad».
Sofía me dio permiso, respondió Rosa con calma. Ella quería que alguien escuchara por fin su voz. Y hay muchas más grabaciones, señor. 2 horas de conversaciones en las que su hija demuestra un vocabulario avanzado, conocimientos de música clásica y una comprensión emocional que impresionaría a cualquier psicólogo. La realidad comenzó a formarse en los ojos de Andrés como una tormenta lejana. Por primera vez comprendió que había subestimado por completo no solo a su hija, sino también a la mujer que tenía delante. ¿Qué quiere?, preguntó con voz ronca. Rosa sonrió por primera vez desde que Andrés había entrado en la habitación. No era una sonrisa de victoria, sino algo mucho más peligroso. La expresión de alguien que posee información que puede destruir mundos cuidadosamente construidos. Quiero que deje de tratar a su hija como un proyecto fallido y empiece a verla como la niña extraordinaria que siempre ha sido. Pero más que eso, hizo una pausa guardando otra grabadora que había mantenido en la manga. Quiero que entienda que algunas personas a las que usted considera solo empleados saben exactamente cómo documentar verdades inconvenientes. Desde el pasillo aún se podía oír a Sofía llorando en la habitación cerrada llamando a Rosa. El sonido cortaba el aire tenso entre los dos adultos como un recordatorio constante de que en medio de esa batalla de voluntades había una niña de 6 años que solo quería ser comprendida. Andrés miró a Rosa con una mezcla de ira y algo que ella reconoció como miedo. Por primera vez en su vida, él había encontrado a alguien que no se dejaba intimidar por su dinero, su posición social o sus amenazas. Alguien que poseía algo que no podía comprar, la verdad sobre quién era realmente como padre. Cada nueva humillación que Andrés intentaba imponer solo alimentaba algo dentro de Rosa que él no podía ver, una determinación forjada en años de lucha contra prejuicios mucho peores que los suyos. Lo que ese hombre privilegiado no sabía era que cada acto de desprecio le estaba proporcionando a ella exactamente las municiones necesarias para una guerra que ni siquiera se daba cuenta de que estaba perdiendo, demostrando que a veces la mayor fuerza crece precisamente en el momento en que otros creen haber quebrado nuestro espíritu. Habían pasado 3 días desde que Rosa había sido expulsada de la mansión Vargas y Andrés creía haber resuelto definitivamente el problema de la niñera inconveniente. Había contratado una nueva cuidadora a través de la agencia más cara de Barcelona, Elena Castro, una mujer catalana de 60 años con credenciales impecables y lo más importante, la discreción absoluta que le exigía. Sofía no ha pronunciado ni una sola palabra desde que llegó la nueva niñera, informó María nerviosa al encontrar a Andrés en el despacho. Ella se niega a salir de su habitación, no come bien y vuelve a hacer esos ruidos extraños cuando se pone nerviosa. Andrés ni siquiera levantó la vista de los informes financieros. Es natural. Necesita adaptarse a la nueva rutina. La señorita Castro es una profesional cualificada, no una improvisadora. El teléfono sonó interrumpiendo la conversación. Andrés contestó con impaciencia, pero su expresión cambió drásticamente al oír la voz al otro lado de la línea. Señor Vargas, soy Carlos Mendoza del bufete Mendoza y Asociados. Represento a la señorita Rosa Herrera en un asunto que puede ser de interés mutuo. Andrés hizo un gesto a María para que saliera y cerró la puerta del despacho. No sé de qué está hablando. Esa mujer fue despedida por causa justificada. Interesante. La voz del abogado era tranquila y profesional porque tengo aquí un expediente bastante extenso sobre prácticas de discriminación racial y maltrato a menores. Mi clienta ha documentado meticulosamente sus experiencias en su casa. Esto es extorsión, rugió Andrés, pero su voz delataba nerviosismo. Tengo los mejores abogados de Barcelona. Esa niñera no tiene recursos para enfrentarse a mí. Carlos Mendoza se rió entre dientes. Señor Vargas, quizá no sepa que la señorita Herrera se graduó con honores en psicología infantil por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una especialización en trauma infantil y desarrollo cognitivo y actualmente cursa un máster en Derechos del Niño en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella también tiene un blog sobre desarrollo infantil que siguen más de 200,000 profesionales del sector. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Andrés sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero lo más interesante, continuó el abogado, son las grabaciones que ella tiene, no solo de Sofía demostrando capacidades cognitivas excepcionales, sino también de ciertas conversaciones reveladoras sobre cómo se refiere usted a su propia hija cuando cree que nadie le está escuchando. Andrés recordó vagamente las veces que había hablado por teléfono con los médicos, refiriéndose a Sofía como un caso perdido o una inversión sin retorno. Siempre había pensado que estaba solo en la oficina. ¿Qué quieren?, preguntó él con voz ronca. Por ahora, solo una conversación civilizada. Mi clienta no es vengativa, señor Vargas. Ella se preocupa genuinamente por el bienestar de Sofía,
pero tampoco permitirá que una niña brillante se vea perjudicada por los prejuicios paternos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Rosa estaba sentada en el pequeño apartamento que compartía con dos compañeras de máster, revisando cuidadosamente meses de notas, grabaciones y fotografías. Cada interacción con Sofía había sido documentada no por malicia, sino por el hábito académico de registrar el desarrollo infantil excepcional. La doctora Ana Ruiz, profesora de psicología infantil en la Complutense y mentora de Rosa, analizaba las grabaciones con expresión de creciente indignación. «Rosa, esto es extraordinario. Sofía no solo demuestra una inteligencia superior, sino que ha desarrollado sofisticados mecanismos de defensa para lidiar con la negligencia emocional sistemática. Esta niña está protegiendo su propia salud mental a través del mutismo selectivo». «Lo sé», respondió Rosa con calma. «Y su padre cree que está curando a Sofía con terapeutas que la tratan como si fuera discapacitada mental. Él está causando un daño psicológico irreversible». El doctor Ruiz tomó una de las grabaciones en la que Sofía cantaba una ópera completa en italiano. «Con su permiso, me gustaría presentar este caso a la conferencia sobre desarrollo infantil de la próxima semana. Es un ejemplo perfecto de cómo los prejuicios familiares pueden enmascarar la superdotación». «Todavía no», dijo Rosa, guardando cuidadosamente los archivos. «Primero, Andrés Vargas tiene que entender que su hija no es un problema que haya que ocultar. Ella es un regalo que le está desperdiciando». De vuelta en la mansión, Elena Castro intentaba en vano que Sofía comiera algo durante la cena. La niña permanecía en absoluto silencio, empujando la comida por el plato con expresión distante. «Solía ser así antes de que llegara la otra niñera», explicó Andrés fríamente a la nueva empleada. «Es su comportamiento normal. No se deje engañar por sus trucos teatrales». Elena, una profesional con experiencia, observaba a Sofía con creciente preocupación. En 40 años cuidando niños, nunca había visto una niña tan claramente traumatizada siendo tratada con tal indiferencia por su propio padre. «Señor Vargas», dijo ella con cautela, «quizás la niña se beneficiaría de un enfoque más personalizado. Es obvio que tiene una inteligencia superior a la media». «Sofía tiene limitaciones claras diagnosticadas por especialistas», cortó Andrés. «No fomente fantasías». Eso es exactamente lo que hacía la niñera anterior, llenándole la cabeza de imposibilidades. Esa noche, después de que Andrés se retirara a su despacho, Elena intentó un enfoque diferente. Se sentó junto a Sofía y le susurró: «Sé que puedes oírme, cariño. No tienes que hablar si no quieres, pero me gustaría mucho conocerte mejor». Sofía levantó los ojos por primera vez en 3 días. Lentamente escribió algo en una servilleta y se lo entregó a Elena. «Rosa volverá». Estaba escrito con una letra sorprendentemente madura. Elena miró a la niña y por primera vez no vio a una niña problemática, sino a una niña desesperadamente sola. «No lo sé, cariño, pero sé que eres mucho más especial de lo que nadie en esta casa imagina». Sofía sonrió tristemente y escribió otra frase que Rosa lo sabía. Mientras Elena intentaba procesar la complejidad emocional de aquella niña de 6 años, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Hola, Elena. Soy Rosa Herrera, la anterior niñera de Sofía. Sé que eres una profesional seria y que debes estar notando cosas extrañas en la dinámica familiar. Si quieres hablar sobre lo que realmente ocurre en esta casa, búscame. Sofía necesita nuestra ayuda». Elena miró a Sofía, que se había quedado dormida en el sofá, todavía con la servilleta en la mano con sus preguntas sobre Rosa. Por primera vez en su carrera, una profesional con experiencia se preguntaba si estar en un hogar era más perjudicial que beneficioso para una niña. Al otro lado de la ciudad, Rosa terminaba de organizar lo que ella había empezado a llamar Proyecto Sofía, una documentación completa que demostraría no solo la genialidad de la niña, sino también la negligencia sistemática que sufría. Carlos Mendoza había dejado claro que tenían una base legal sólida, pero Rosa quería algo más satisfactorio que una victoria judicial. Ella quería que Andrés Vargas reconociera públicamente a la extraordinaria hija que había ignorado durante años, porque algunos hombres solo aprenden cuando pierden todo lo que creían poseer. Y Andrés estaba a punto de descubrir que no solo había subestimado a una niñera competente, sino a una mujer que convertiría cada acto de desprecio en combustible para una justicia que rediseñaría por completo el futuro de Sofía, demostrando que a veces la mejor venganza es simplemente revelar la verdad que la gente intenta desesperadamente ocultar. Una semana después, Andrés Vargas se despertó con una serie de notificaciones en su teléfono móvil que le heló la sangre. El primero era un correo electrónico del Departamento de Servicios Infantiles de Barcelona solicitando una evaluación,
urgente del bienestar familiar en el hogar de los Vargas. El segundo era una llamada perdida de su abogado personal. El tercero era un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Señor Vargas, rueda de prensa hoy a las 3 de la tarde en el Centro de Derechos del Niño de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se recomienda su presencia. RH. Andrés corrió a la oficina y llamó inmediatamente a Carlos Mendoza. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué los servicios sociales quieren evaluar mi casa? Señor Vargas. La voz del abogado sonaba tensa. Tiene que venir a mi oficina ahora mismo. Tenemos una situación mucho más grave de lo que imaginábamos. Una hora más tarde, Andrés estaba sentado en una sala de conferencias viendo una presentación que destruía sistemáticamente todo lo que él creía sobre sí mismo como padre. La doctora Ana Ruiz, una de las expertas en desarrollo infantil más respetadas del país, dirigía la exposición con precisión quirúrgica. Estas grabaciones fueron realizadas durante 2 meses por una profesional cualificada con el permiso expreso de la niña, explicó la doctora Ruiz, reproduciendo el audio de Sofía cantando una ópera completa en italiano. Como pueden oír, la niña no solo tiene una capacidad vocal excepcional, sino también un dominio lingüístico que indica una superdotación. Andrés estaba pálido, pero trató de mantener la compostura. Esas grabaciones se hicieron sin mi autorización. Son ilegales. Carlos Mendoza negó con la cabeza gravemente. En realidad no lo son. La legislación de Cataluña permite la documentación educativa cuando hay sospecha de negligencia en el desarrollo infantil y hay más. La siguiente grabación era aún más devastadora. La voz de Sofía clara y articulada explicándole a Rosa: «Papá siempre les dice a los médicos que yo no entiendo las cosas. Él habla de mí como si yo no estuviera allí. Ayer dijo por teléfono que soy una inversión sin retorno y que tal vez debería enviarme a un internado especializado». Andrés sintió que el mundo se derrumbaba. Recordaba vagamente esa llamada, creyendo que estaba solo en la oficina. «Hay 17 horas de material similar», continuó el doctor Ruiz sin piedad. «Sofía demuestra constantemente una inteligencia superior, estabilidad emocional cuando se la trata adecuadamente y una comprensión dolorosa de cómo la percibe su padre. Pero lo peor aún estaba por llegar». La pantalla del proyector mostró una serie de informes médicos de los últimos 3 años, todos firmados por Andrés, todos minimizando o distorsionando las capacidades reales de Sofía. «Lo más perturbador», dijo el doctor Ruiz, «es la correspondencia que hemos descubierto entre el señor Vargas y los terapeutas de Sofía. Correos electrónicos en los que él pide explícitamente que mantengan diagnósticos que justifiquen su incapacidad social en sus propias palabras». Andrés intentó levantarse, pero Carlos lo sujetó por el brazo. «Siéntese y escuche, aún no ha terminado». Rosa Herrera entró en la sala con una carpeta voluminosa. Ella no mostraba ira ni satisfacción vengativa, solo la serena determinación de alguien que había documentado meticulosamente una injusticia. «Señor Vargas», dijo ella con calma, «durante 2 meses, Sofía me contó que fingía tener más dificultades de las que realmente tenía, porque se dio cuenta de que cuanto más limitada parecía, más atención recibía de su padre, una niña de 6 años manipulando adultos para conseguir afecto básico». Andrés finalmente estalló. «Usted manipuló a mi hija, le enseñó a mentir, a fingir capacidades que no tiene. De hecho», interrumpió el doctor Ruiz, «las pruebas neurológicas que le hemos hecho en las últimas semanas confirman que Sofía nunca ha tenido limitaciones cognitivas. El mutismo selectivo era una respuesta a la negligencia emocional sistemática». Rosa abrió la carpeta revelando cientos de dibujos, composiciones musicales e incluso pequeños poemas que Sofía había creado durante esos 2 meses. «Sofía no necesitaba ser curada, señor Vargas. Ella necesitaba ser vista. Pero los médicos», balbuceó Andrés, «los médicos respondieron a sus expectativas», explicó Carlos Mendoza con frialdad. «Cuando un padre influyente y rico insiste repetidamente en que su hija tiene limitaciones, los profesionales tienden a encontrar pruebas que confirmen esa narrativa, especialmente cuando ese padre paga muy bien por diagnósticos convenientes». El golpe final llegó cuando el doctor Ruiz reprodujo la grabación más reciente realizada solo 3 días antes, en la que Sofía conversaba con fluidez con Elena Castro sobre filosofía y matemáticas avanzadas. «Lo que más me impresiona», la voz de Sofía resonó en la sala, «es como papá nunca se dio cuenta de que yo siempre supe que él se avergonzaba de mí. Solo fingía ser más limitada porque parecía que era la única forma en que él me prestaba atención». Andrés se derrumbó en la silla, toda su arrogancia evaporada. «Yo solo quería protegerla. Quería que ella fuera normal, feliz. ¿Querías que encajara en tu versión de lo normal?», corrigió Rosa con suavidad. «Y cuando no lo hizo,
Preferiste creer que estaba rota antes que aceptar que quizá tu definición de normal era demasiado limitada. Carlos Mendoza puso un documento delante de Andrés. El Departamento de Servicios Infantiles está considerando un plan de custodia compartida supervisada. Sofía seguirá viviendo con usted, pero con seguimiento psicológico obligatorio, no para ella, sino para usted. Y hay más, añadió el doctor Ruiz. Sofía se integrará en un programa para niños superdotados en la Universidad Autónoma, donde se estimularán adecuadamente sus capacidades. La señorita Herrera será su tutora educativa oficial. Andrés miró a Rosa con una mezcla de ira y algo que parecía desesperación. ¿Qué quieres de mí? Quiero que seas el padre que Sofía se merece, respondió Rosa con sencillez. Quiero que vea a su hija como la niña extraordinaria que siempre ha sido. Y quiero que comprenda que algunas de las personas a las que usted considera solo empleados pueden ver tesoros que usted mismo ha ignorado. La conferencia de prensa de hoy, informó Carlos, presentará el caso de Sofía como un estudio revolucionario sobre cómo los prejuicios familiares pueden enmascarar la superdotación. La señorita Herrera será reconocida como investigadora asociada en la Universidad Autónoma. Andrés finalmente comprendió el alcance total de su derrota. No solo había perdido su credibilidad como padre, sino que la simple niñera, a la que había despreciado, estaba a punto de ser celebrada a nivel nacional como la persona que había salvado a una niña superdotada de años de negligencia emocional sistemática. Esa tarde, la conferencia de prensa se convirtió en un evento mediático que cambiaría para siempre la percepción pública sobre los Vargas. La doctora Ana Ruiz presentó el caso de Sofía como un ejemplo revolucionario de cómo los prejuicios pueden cegar incluso a los padres más adinerados ante el potencial extraordinario de sus propios hijos. Rosa Herrera, ahora reconocida oficialmente como investigadora asociada en desarrollo infantil, habló con serenidad ante las cámaras. Sofía nunca necesitó ser curada. Ella necesitaba ser vista, escuchada y valorada por quien realmente era. Una niña brillante con capacidades excepcionales que había aprendido a esconderse para sobrevivir en un entorno que la rechazaba. Mientras tanto, Andrés permanecía en su mansión, contemplando por primera vez los dibujos y composiciones que Sofía había creado durante esos 2 meses con Rosa. Cada pieza artística revelaba una mente extraordinaria que él había ignorado sistemáticamente, prefiriendo la comodidad de creer que su hija estaba limitada antes que enfrentar la realidad de que él había sido un padre deficiente. Elena Castro se acercó a él con Sofía de la mano. La niña llevaba un pequeño violín que Rosa le había regalado secretamente durante sus últimos días en la casa. «Papá», dijo Sofía con voz clara y serena, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en años. «Rosa me enseñó que no tengo que pretender ser menos inteligente para que me quieras. Puedes quererme tal como soy». Andrés se arrodilló frente a su hija, las lágrimas corriendo por su rostro mientras comprendía finalmente la magnitud de lo que había perdido y la oportunidad que aún podía recuperar. «Sí, mi amor», susurró, abrazándola con cuidado. «Puedo aprender a amarte exactamente como eres. Y espero que puedas perdonarme por haber tardado tanto en ver lo extraordinaria que siempre has sido». Sofía sonrió, una sonrisa genuina que no había mostrado en años, y comenzó a tocar una melodía que ella misma había compuesto, una pieza llena de esperanza que llenó la mansión con una música que había estado ausente demasiado tiempo. Rosa Herrera había demostrado que a veces la justicia más poderosa no es la venganza, sino simplemente revelar la verdad que otros se empeñan en ocultar, y que las personas más extraordinarias a menudo se esconden detrás del desprecio de quienes no saben reconocer el valor cuando lo tienen delante de sus narices. Sofía Vargas, ahora oficialmente reconocida como una niña superdotada, cursaba estudios avanzados en la Universidad Autónoma de Barcelona bajo la tutoría de Rosa Herrera. Su padre, Andrés, asistía religiosamente a terapia familiar y había aprendido que ser padre significaba mucho más que proporcionar recursos económicos. Rosa había publicado un libro sobre el caso que se convirtió en referencia mundial sobre desarrollo infantil y prejuicios familiares. Pero su mayor satisfacción era ver a Sofía florecer como la niña brillante, segura y feliz que siempre había sido por dentro. Y cada vez que Rosa veía a padre e hija trabajando juntos en los deberes de matemáticas avanzadas de Sofía, recordaba que a veces los finales más hermosos nacen de los momentos más difíciles, cuando alguien se atreve a defender a quienes no tienen voz, demostrando que el amor verdadero no limita, sino que libera todo el potencial que llevamos dentro. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas. Compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.